Cuando Sergio y yo decidimos mudarnos a este pequeño pueblo costero, tenía la esperanza de que sería un nuevo comienzo para ambos. La vida en Madrid era demasiado frenética. Los atascos constantes, el ruido y el ritmo acelerado. Pensé que aquí, entre el mar y el silencio, podríamos recuperar la conexión que habíamos ido perdiendo poco a poco. Sergio, como siempre, era pragmático y reservado, no expresaba sus emociones sobre la mudanza, pero yo veía que él también lo necesitaba. Nuestra nueva casa era pequeña pero acogedora. Las ventanas daban al mar y por las mañanas me despertaba con el sonido de las olas. Eso debería haberme dado paz, pero pronto comencé a notar que algo dentro de mí había cambiado. Sergio empezó a trabajar casi de inmediato tras la mudanza. Consiguió trabajo como conductor de autobús en las rutas locales. Salía temprano por la mañana y volvía tarde en la noche. Yo me quedaba sola la mayor parte del tiempo. Al principio intenté llenar el vacío dedicándome a organizar la casa. Elegía con cuidado los muebles, colocaba fotos, con la esperanza de que el confort y el calor trajeran de vuelta lo que nos faltaba en nuestra relación. Pero con el tiempo, esto se sintió más como una tarea rutinaria. El tiempo pasaba y empecé a darme cuenta de que Sergio y yo hablábamos cada vez menos, y nuestras conversaciones se reducían a cosas cotidianas. ¿Qué preparar para la cena? Si hacía falta comprar algo. Sentía un vacío que no podía llenar con nada nuevo. A veces me sentaba junto a la ventana, mirando el mar, tratando de encontrar ese silencio que había buscado aquí. Pero dentro de mí solo había caos. Sentía que Sergio y yo vivíamos juntos, pero estábamos en mundos distintos. Parecía que solo estaba aquí físicamente, pero su alma estaba lejos. Cada vez que volvía a casa, todo se repetía. Un rápido hola, cena y la televisión. Nos habíamos convertido en dos extraños en la misma casa, y sin embargo, a pesar de las dificultades, no podía abandonar la idea de que esta mudanza era una oportunidad. Creía que aún podíamos arreglarlo. Pensaba que esta casa frente al mar y nuestra nueva vida en la tranquilidad podrían convertirse en el lugar donde nos reencontráramos. En lo más profundo de mí, no me rendía. Sí, ahora todo era difícil, pero algo me decía que no todo estaba perdido. Estaba decidida a reconstruir nuestra relación, aunque llevara tiempo. Este pequeño pueblo podía ser el comienzo de algo nuevo, si luchábamos por ello. Habían pasado ya varias semanas desde nuestra mudanza. Sergio pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, sus turnos se hacían más largos, y yo me quedaba sola en nuestra nueva casa. Cada día sentía más intensamente la soledad. Al principio intentaba llenar el vacío con pequeñas tareas del hogar, reorganizaba armarios, recolocaba cosas, y luego dirigí toda mi energía al trabajo. Pasaba más tiempo en la peluquería, aunque apenas había clientes. La gente de este pueblo prefería a sus estilistas habituales, y yo intentaba poco a poco ganarme su confianza. Cada mañana comenzaba igual. Sergio se iba al trabajo y yo me quedaba en la casa vacía. Almorzaba rápidamente y me dirigía a la peluquería, donde pasaba horas organizando herramientas y revisando pinceles, esperando clientes. El tiempo pasaba lentamente y cada día me costaba más lidiar con la sensación de vacío. Un día, cuando volvía a casa después de una larga jornada en la peluquería, lo vi. Marcos. Estaba de pie junto al taller, todo cubierto de grasa, arreglando algún coche. Su piel bronceada brillaba al sol y sus músculos se marcaban bajo la camiseta. Me detuve por un momento, sin darme cuenta de que lo estaba mirando demasiado tiempo. Él levantó la vista y me atrapó con la mirada, y sentí cómo mis mejillas se ruborizaron. Rápidamente aparté la mirada y seguí mi camino, pero mi corazón latía más rápido. Al día siguiente lo vi de nuevo, mientras iba camino al trabajo. Me miró con esa sonrisa ligera, y esta vez me atreví a devolverle la sonrisa. Algo dentro de mí cambió, una sensación olvidada de ser notada despertó de nuevo. Era extraño, pero inesperadamente agradable. Los días pasaban, y Marcos comenzó a aparecer regularmente en mi camino. A veces trabajaba en el taller, otras veces se sentaba en un banco cercano, fumando un cigarrillo tras un largo día de trabajo. Empecé a buscar su mirada, esperando ese gesto fugaz, pero ya familiar. No era insistente. No intentaba hablar conmigo, pero en su mirada había algo que me hacía sentir especial.
Un día, al pasar frente al taller, Marcos se acercó y sonriendo dijo: «Hola Clara, tienes suerte de que tu coche esté bien. Si necesitas algo ya sabes dónde encontrarme». Su voz era cálida y amigable, y le devolví la sonrisa sin saber muy bien qué decir. Fue la primera conversación real con él, y me dejó una sensación extraña, una mezcla de ligero nerviosismo y curiosidad. Mi vida empezó a dividirse poco a poco en dos partes. En una estaba Sergio, con sus regresos tardíos y nuestra rutina, y en la otra estaba Marcos, con sus miradas silenciosas y encuentros fugaces. No entendía por qué esto me afectaba tanto, pero cada día la sensación de soledad disminuía. La soledad empezó a transformarse en otra cosa, algo nuevo, aunque todavía indefinido. Habían pasado algunos días desde la última sonrisa de Marcos, y no podía dejar de pensar en él. No es que lo buscara a propósito, pero cada vez que pasaba por el taller me sorprendía esperando verlo. Una tarde, mientras regresaba a casa, noté que mi coche empezó a hacer ruidos extraños. Me detuve por un momento, maldiciéndome por no haberle prestado atención antes, y decidí que era mejor no arriesgarme. El taller de Marcos estaba a solo unas calles de casa, y aunque sabía que podría haber encontrado otro servicio, algo dentro de mí me llevó hacia él. Cuando llegué, Marcos, como si hubiese anticipado mi llegada, ya estaba de pie en la entrada. Me vio y, con una ligera sonrisa, dijo: «Como te dije, siempre estoy cerca. Tarde o temprano ibas a necesitar arreglar algo». Solté una risa involuntaria, sintiendo cómo la tensión por la avería empezaba a desvanecerse. Marcos se acercó al coche, y yo salí para ver qué iba a hacer. Con confianza abrió el capó y empezamos a conversar. «Parece que es algo del motor», dije, tratando de parecer tranquila, aunque por dentro sentía una extraña inquietud. «No te preocupes, no es nada grave», respondió él, agachándose para revisar más de cerca el problema. «Un par de minutos y estará como nuevo». Nuestra conversación pasó poco a poco del coche a temas más personales. Le conté cómo a Sergio y a mí nos había costado acostumbrarnos al nuevo pueblo. Él me escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas, como si realmente estuviera interesado en mi vida. Noté cómo me miraba, con atención y algo más, algo que era más difícil de descifrar. «No está tan mal por aquí», dijo, sonriendo ligeramente. «Pero las mudanzas siempre son difíciles. A veces, incluso demasiado». Sus palabras me tocaron de alguna manera. Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero no me atreví. En su lugar, observé sus manos trabajando con seguridad en el coche. Al poco tiempo terminó, cerró el capó y, con una sonrisa, se limpió las manos. «Ya está, todo listo. Puedes estar tranquila». Sentí una leve decepción, como si no quisiera que ese momento terminara. Pero al mismo tiempo, sabía que algo estaba pasando entre nosotros, algo que no podía controlar. «Gracias, Marcos. No sé qué habría hecho sin ti», le dije, agradecida. Él me miró con una mirada prolongada y volvió a sonreír. «Siempre puedes contar conmigo», respondió con un tono suave, y vi en sus ojos algo más que simple amabilidad. Entre nosotros cayó un silencio, y fue en ese momento cuando sentí, por primera vez, una atracción ligera pero innegable hacia él. Era algo fugaz, sutil, pero muy real. No sabía qué hacer con ese sentimiento, pero me di cuenta de que estaba allí. Y ahora sabía con certeza, algo estaba comenzando entre nosotros. Habían pasado varios días desde aquel encuentro en el taller, pero no podía dejar de pensar en Marcos. Su mirada segura, sus palabras cálidas y su sonrisa ligera no salían de mi cabeza. Intentaba distraerme, enfocarme en el trabajo, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Parecía que nuestro encuentro había sido casual, pero esa sensación cobraba cada vez más importancia. Empecé a darme cuenta de que esperaba con ansias volver a hablar con él. Una tarde, después de almorzar, cuando ya me preparaba para cerrar la peluquería, escuché un suave golpeteo en la puerta. Levanté la vista y lo vi. Marcos estaba en el umbral, con esa sonrisa despreocupada que empezaba a ser tan familiar. «Hola, Clara», dijo al entrar. «Pensé que ya hacía tiempo que no me cortaba el pelo, y creo que necesito un corte urgente. ¿Tienes un momento?». Había una ligera broma en su voz, pero sabía que era solo una excusa.
Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me esforcé por mantener la calma. «Claro, pasa», le respondí, invitándolo a sentarse. Se sentó y empecé a preparar las herramientas. Comenzamos a conversar, pero desde los primeros minutos sentí que esta vez todo era diferente. Estaba más cerca que de costumbre y su presencia me inquietaba. Trataba de concentrarme en el corte, pero nuestra conversación se volvía cada vez más íntima. Hablábamos de la vida, del pasado, de los planes, y sin darme cuenta, la charla se tornó más personal. «A menudo pienso en lo difícil que es encontrar tu lugar en la vida», dijo en voz baja, como si reflexionara en voz alta. «A veces damos pasos que no entendemos del todo, y luego miramos atrás y pensamos, ¿cómo llegué aquí?». Sus palabras resonaron en mí. Sentí un nudo en la garganta, porque no solo hablaba de él mismo, sino que parecía hablar también de mí. Dentro de mí todo estaba revuelto. Mis sentimientos por Sergio, esta nueva conexión con Marcos, de la cual no podía hablar en voz alta. Sentí cómo sus palabras tocaban algo profundo, pero tenía miedo de continuar con esa idea. «Sí», asentí. «A veces es difícil saber cuándo tomaste el desvío equivocado». Nos quedamos en silencio por un momento. Terminé de cortar su pelo y cuidadosamente retiré la capa de sus hombros. Marcos se levantó y, con una pequeña sonrisa, miró su reflejo en el espejo. «Buen trabajo», dijo agradecido. «Me gusta». Pero entre nosotros había algo más, algo invisible que seguía creciendo. Lo miraba y me daba cuenta de que pensaba en él cada vez más, incluso cuando no estaba cerca. Esta nueva conexión me atrapaba, y cuanto más intentaba convencerme de que solo era una coincidencia, más difícil era negar que me sentía cada vez más atraída hacia él. Cuando Marcos se dirigió a la puerta, de repente sentí culpa. La imagen de Sergio apareció en mi mente, su rostro cansado por las noches, su trabajo, su cuidado hacia mí. Intentaba recordarme a mí misma que aún podíamos reconstruir nuestra relación, que no estaba todo perdido. Pero cada segundo con Marcos sentía cómo crecía algo nuevo entre nosotros, algo impredecible, y no podía detenerme. «Gracias, Clara», dijo Marcos de pie en la puerta. Su mirada se quedó en mí un momento más largo de lo habitual. «Espero que nos veamos de nuevo». No encontré palabras para responder. Solo asentí, y él salió. Y me quedé en la peluquería, dividida entre la culpa y esa extraña sensación de atracción que se hacía más fuerte cada día. El coche volvió a hacer ruidos extraños, y sabía que podía haberlo arreglado sola o acudir a cualquier otro taller, pero algo dentro de mí me impulsó a ir con Marcos. Decidí que lo haría con la excusa más inocente posible: decir que necesitaba cambiar el aceite. En el fondo, sabía que la verdadera razón no era el coche. Era la atracción que sentía por él, que se volvía más fuerte cada día. Cuando llegué al taller, Marcos estaba ocupado, pero al verme, dejó de trabajar de inmediato. Salí del coche, intentando no mostrar mi tensión interna. «Hola», dije con una sonrisa insegura. «Creo que necesito cambiar el aceite». Él sonrió mientras se secaba las manos con un trapo y asintió. «Claro, vamos a ver». Marcos abrió el capó, y me acerqué más, sintiendo cómo el silencio entre nosotros estaba lleno de algo mucho más fuerte que un simple cambio de aceite. Observaba sus manos, cómo revisaba el motor con movimientos precisos. Pero mis pensamientos no estaban en el coche. Miraba sus manos fuertes, recordaba su sonrisa, esa mirada que me lanzó en la peluquería. «Todo está bien. Cambiamos el aceite rápidamente», dijo Marcos, interrumpiendo mis pensamientos. Pero su voz sonaba algo distante, como si él también estuviera perdido en sus propios pensamientos. Estaba demasiado cerca de él. Mis ojos recorrían su perfil, la línea de su mandíbula, sus manos que ahora trabajaban bajo el capó. El aire entre nosotros se volvía cada vez más tenso, y ya no podía ignorarlo. Marcos me miró, y esa mirada estaba llena de algo prohibido y no dicho. Di un paso atrás, tratando de recuperar el control, pero él se acercó de repente. Ocurrió tan rápido y de manera tan inesperada que no tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Sus labios se encontraron con los míos, y en ese momento todo lo demás desapareció. El ruido de las herramientas, el bullicio del taller, todo se volvió irrelevante. Nos besábamos con pasión,
como si nuestros cuerpos hubieran sido atraídos el uno hacia el otro, ignorando cualquier prohibición. Dentro de mí, las emociones estallaban: culpa, miedo, pero al mismo tiempo un deseo indescriptible. Ese momento estaba lleno de algo que no podía explicar. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Sergio, pero no podía detenerme. Marcos también entendía que lo que habíamos hecho estaba mal, pero como yo, no podía resistirse a la atracción. Cuando finalmente nos separamos, respirando con dificultad, el silencio que nos rodeaba parecía ensordecedor. Marcos me miró con desconcierto, pero en sus ojos aún ardía esa chispa que lo había impulsado antes. Yo empecé, pero no sabía qué decir. Él solo negó con la cabeza, como si intentara encontrar las palabras, pero no las sabía. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Esto no debería haber pasado, susurré finalmente, sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mí. Pero pasó, respondió él en voz baja, su tono tenso. Di un paso atrás, tratando de recuperar el equilibrio, pero dentro de mí todo seguía tan revuelto como antes. Me dirigí al coche, pero una idea latía en mi cabeza. Marcos y yo habíamos llegado demasiado lejos y ya no había marcha atrás. Después de aquel día en el taller, mi vida se dividió en dos partes. Por un lado estaba mi vida cotidiana con Sergio. Las rutinas de siempre, las noches frente al televisor, las conversaciones superficiales. Pero cada vez que me miraba con sus ojos cansados, sentía cómo crecía dentro de mí la culpa. Cada gesto suyo, cada sonrisa me recordaban lo que había hecho. Quería fingir que nada había pasado, que podía arreglarlo todo, pero mis pensamientos volvían siempre a Marcos. Intentaba comportarme como siempre. Por las mañanas me preparaba para ir a trabajar, hacía el desayuno, le sonreía a Sergio cuando se iba, pero por dentro todo era diferente. El beso con Marcos no era solo un recuerdo, se había convertido en algo más que un momento de pasión. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus caricias, sus labios sobre los míos. Era una verdadera tortura. No podía lidiar con ello, pero tampoco podía detener mis pensamientos. Unos días después de aquel incidente, Marcos entró de nuevo en la peluquería. Sabía que vendría, porque lo estaba esperando. Aunque no quería admitirlo, lo esperaba. Entró como si nada hubiera pasado, con la misma sonrisa ligera en los labios, como si el beso nunca hubiera ocurrido. «Hola, Clara», dijo, y en su voz noté ese matiz que reconocí de inmediato. No era solo un saludo amistoso, había algo más. Y lo sabía. Asentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Mis manos temblaban ligeramente mientras guardaba las herramientas y no podía obligarme a mirarlo a los ojos. Comenzamos una conversación trivial sobre el tiempo, el trabajo, pero la tensión entre nosotros crecía, como la última vez. «Yo necesito revisar algo en el almacén», murmuré, intentando escapar de su mirada, de la tensión que se respiraba en el aire. Pero apenas me fui al pequeño almacén, escuché cómo Marcos venía detrás de mí. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Estaba junto a mí, cerró la puerta tras de sí, y en un segundo sentí sus manos en mi cintura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sus caricias eran seguras, y todo dentro de mí estaba dividido entre el deseo de detener esto y la imposibilidad de resistirme. «No podemos», susurré, pero mis palabras sonaban demasiado débiles. «Lo sé», murmuró Marcos, pero sus labios ya estaban sobre los míos. Fue como aquella vez en el taller, pero esta vez todo era aún más apasionado. Estábamos solos, escondidos en una pequeña habitación, y ese momento parecía prohibido, y al mismo tiempo insoportablemente deseado. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero mi cuerpo no me obedecía. Nuestros besos se volvían cada vez más urgentes, nuestras manos se buscaban. Mis pensamientos se desvanecían en medio de esta locura. Los pensamientos sobre Sergio se colaron en mi mente, como un viento frío. La culpa me atravesó como un cuchillo, pero la pasión se impuso. En ese momento, escondidos del mundo, sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero no podía detenerme, ninguno de los dos podía. Cuando todo terminó, sentí cómo el mundo volvía a su lugar, pero ya no era el mismo de antes.
Un pensamiento se repetía en mi cabeza. Nuestra relación con Marcos se estaba volviendo peligrosa. Esto no era solo atracción, se había convertido en algo más, algo que no se podía detener. Pero sabía una cosa. Me encontraba en una situación que me atrapaba cada vez más y no veía la salida. Cada día sentía más cómo me alejaba de Sergio. Vivíamos bajo el mismo techo, pero parecíamos completos desconocidos. Intentaba no mostrarle mis emociones internas, pero éstas me desbordaban por dentro. Cada vez que volvía del trabajo, veía el cansancio en sus ojos, y en algún momento, finalmente notó que había cambiado. Una noche, mientras preparaba la cena, Sergio se sentó a la mesa y, con una suavidad poco habitual en él, dijo: «Clara, sé que algo te preocupa últimamente. Lamento estar trabajando tanto. Apenas nos hemos mudado, y ahora tengo que centrarme en el trabajo. Pero veo que has cambiado». Su voz era suave, pero en ella sentí preocupación. Me quedé inmóvil por un momento, con el cuchillo en la mano, sin saber qué decir. Tenía razón, había cambiado, pero ¿cómo explicarle que dentro de mí había una tormenta que él ni siquiera sospechaba? ¿Cómo decirle que mis pensamientos estaban ocupados por otro hombre? Marcos ni siquiera sabía que tenía marido. Sergio siempre se iba temprano por la mañana, antes de que Marcos apareciera en el taller, y volvía tarde por la noche, cuando yo ya había terminado mi turno. Simplemente nunca coincidieron, y yo jamás mencioné a Sergio en mis conversaciones con Marcos. «Todo está bien, Sergio», respondí finalmente, esforzándome por mantener mi voz tranquila. «Tal vez solo me esté costando acostumbrarme al nuevo lugar. Todo es tan nuevo. Necesitamos tiempo». Sabía que sonaba como una excusa, pero Sergio asintió, aunque en sus ojos aún había preocupación. Estaba demasiado cansado como para profundizar en la conversación, y tal vez solo quería creer que todo esto era simplemente el estrés de la mudanza. Guardamos silencio, y entre nosotros se instaló ese silencio incómodo que se había vuelto habitual. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Cada vez que hablábamos sobre el trabajo, los planes para el fin de semana o los pequeños detalles, parecía que estábamos interpretando papeles, evitando enfrentarnos a los verdaderos sentimientos. Sentía cómo la tensión dentro de mí crecía y ocultaba todo lo que pasaba por mi mente y mi corazón. Sabía que cualquier confesión destruiría nuestro matrimonio, pero seguía escondiendo mis emociones. Marcos, por su parte, parecía notar que mis sentimientos se complicaban cada vez más. Un día, cuando volvió a la peluquería, su mirada era más seria que de costumbre. Hablamos poco, pero ese silencio estaba lleno de algo más que una simple conversación. Me miraba con atención, como si intentara comprender lo que estaba ocurriendo. «Tal vez deberíamos cambiar de ambiente», me sugirió, mientras cerraba la peluquería. «Podríamos vernos fuera de la ciudad, pasear, sin miradas curiosas». Sus palabras sonaron demasiado tentadoras. No pude decir no. Todo lo que había entre nosotros ya era demasiado complicado y peligroso, pero algo dentro de mí me atraía hacia él. Ya no podía detenerme. «Pásame a buscar a las 12», dije en voz baja, para asegurarme de que Sergio ya estuviera en el trabajo. «¿A las 12?» preguntó, algo sorprendido, pero asintió de inmediato. «Bien, estaré allí». Ambos sabíamos que era un paso arriesgado, pero no podía retroceder. Cada día mi conexión con Marcos se volvía más fuerte, y aunque sabía que esto podría terminar mal, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Cuando el reloj marcó las 12, ya estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el coche de Marcos se detenía en la calle. Mis manos temblaban ligeramente por los nervios, y en mi cabeza revoloteaban cientos de pensamientos, pero uno resonaba más fuerte que los demás. Me estaba alejando cada vez más de la vida que tenía con Sergio. Marcos paró frente a la casa y, sin dudarlo, salí a la calle. Me sonrió desde la ventana bajada y en sus ojos brillaba algo prohibido, algo que me atraía aún más hacia él. Al subir al coche, sentí cómo la tensión en mi pecho aumentaba con cada segundo. Nos íbamos fuera de la ciudad, a un lugar donde nadie nos encontraría. Era arriesgado, pero al mismo tiempo había algo emocionante en esa libertad.
Cerré los ojos e intenté no pensar en lo que estaba dejando atrás. Sergio, nuestra casa, todo lo que este paso podría cambiar para siempre. Viajamos en silencio, pero esa quietud estaba cargada de tensión, como si ambos supiéramos lo que nos esperaba. Marcos conducía con calma, y su serenidad parecía transmitirse a mí. Después de 1 hora de viaje, giró por un camino de tierra, y pronto ante nosotros apareció una pequeña casa al pie de una colina, lejos de todo y de todos. Aquel lugar parecía cortado de la realidad, como si hubiéramos escapado a otro mundo. «Ya llegamos», dijo apagando el motor. Salí del coche y respiré el aire fresco, sintiendo cómo dentro de mí todo se mezclaba. Sabía que esto estaba mal, pero al mismo tiempo sentía que mis sentimientos por Marcos se volvían más fuertes cada día. Allí, en ese lugar apartado, por primera vez sentí una libertad que llevaba consigo un toque de culpa. Dentro, la casa era simple pero acogedora. Vigas de madera, luz suave, una pequeña chimenea, todo parecía respirar calma. Nos sentamos en el sofá, y de nuevo sentí esa tensión entre nosotros que ya había dejado de ser un simple juego. Marcos me miró, y en sus ojos había algo profundo, algo imposible de ignorar. «¿Estás segura de que quieres esto?», preguntó en voz baja. Su tono era áspero, como si él mismo estuviera luchando por mantenerse en control. Asentí en silencio. En ese momento, todas las dudas desaparecieron. Estábamos allí, solos, y sabía que no había vuelta atrás. Marcos me tocó suavemente la mano y sentí cómo la emoción que había intentado reprimir estallaba dentro de mí. Pasamos la noche juntos, y no fue solo pasión, fue algo más. Con cada caricia suya sentía como mi vida anterior, la vida con Sergio, con las rutinas diarias y la monotonía, quedaba atrás. Estábamos en esa pequeña casa, y en ese momento nada más importaba. Cuando llegó la mañana, me quedé tumbada junto a él, mirando el techo. Sabía que no podría volver a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Mi corazón ya le pertenecía a Marcos, y después de esa noche, esto era evidente. No podía seguir ignorando mis sentimientos, y aunque la culpa seguía atormentándome, sabía que mis emociones hacia él se habían vuelto demasiado fuertes para negarlas. Regresamos a la ciudad, pero algo había cambiado. Volver a la realidad me resultaba insoportable. Con cada kilómetro sentía cómo esa libertad que había experimentado con Marcos se desvanecía. Pero ahora sabía una cosa: mi vida con Sergio ya no sería la misma, y no estaba segura de poder resistirme a volver con Marcos. Cuando regresé a casa después de pasar la noche con Marcos, Sergio no estaba. Había estado trabajando durante un turno de 24 horas con un servicio nocturno, y sabía que tenía tiempo para recomponerme antes de que volviera. Traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo era diferente. Marcos y yo habíamos cruzado una línea que cambiaría mi vida para siempre, y aunque sentía que mi conexión con él se hacía más profunda, también crecía dentro de mí una sensación de culpa. Cuando Sergio volvió al día siguiente, todo parecía normal. Se veía cansado, como siempre después de una guardia nocturna. Preparé el desayuno, intercambiamos algunas palabras y continué mi día como de costumbre. Pero algo en su comportamiento empezó a cambiar. Me miraba más tiempo de lo habitual, como si intentara descubrir algo. En sus ojos apareció algo nuevo: precaución, sospecha. Una noche, mientras estábamos en la sala de estar, dejé mi teléfono sobre la mesa sin pensarlo y fui a otra habitación. Cuando volví, noté que Sergio miraba la pantalla de mi teléfono, que se había iluminado por un mensaje entrante. Era un mensaje de Marcos. Nada comprometedor, solo una frase breve sobre una posible reunión, pero en ese momento sentí cómo la tensión llenaba la habitación. Sergio pareció no darse cuenta de inmediato de lo que había visto, pero algo en su rostro cambió. Devolvió el teléfono a la mesa sin decir nada y siguió mirando la televisión, pero el ambiente se volvió pesado. Intenté no darle importancia, pero sentía que ese pequeño episodio era solo el comienzo. Pasaron unos días y comencé a notar que Sergio estaba más atento. Me hacía preguntas sobre mi día, sobre dónde había estado y qué había hecho, aunque antes no lo hacía. Eran preguntas comunes, fáciles de responder, pero su tono y la tensión en su voz indicaban que había empezado a sospechar.
Una tarde, lo vi observándome desde la esquina cuando hablaba por teléfono con Marcos. Terminé la conversación rápidamente, sintiendo que Sergio vigilaba cada uno de mis movimientos. No hacía escenas, no me hacía preguntas directas, pero su silencio se volvía cada vez más pesado. Era peor que una confrontación abierta. Sus celos empezaban a manifestarse en pequeños detalles, en la forma en que me miraba, en cómo se alargaban los silencios en nuestras conversaciones. Cada nuevo mensaje en mi teléfono me ponía en alerta, especialmente cuando Sergio estaba cerca. Intentaba ser más cuidadosa, pero sabía que ya había comenzado a sospechar que había alguien más en mi vida. Nunca había visto a Marcos en persona, pero el simple hecho de que me comunicara con otro hombre con frecuencia ya despertaba en él celos, aunque no había hecho nada claramente comprometedor. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, Sergio dijo inesperadamente: «Últimamente pasas mucho tiempo de una manera extraña. ¿Con quién hablas tanto?». Su voz era tranquila, pero había una frialdad vigilante en su tono. Sentí como mi corazón empezaba a latir con más fuerza. Sabía que este era el momento en que tenía que decir algo, dar una explicación, pero no podía pensar en nada convincente. «Es solo un amigo», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Me está ayudando con algunas cosas del coche». Sergio guardó silencio por un momento, sus ojos se entrecerraron, y supe que esa respuesta no lo había satisfecho. Pero no dijo nada más. Solo se dio la vuelta en la cama, como si el tema estuviera cerrado. Sin embargo, su silencio decía que esta conversación no había terminado. Dentro de mí, la tensión seguía creciendo, y sabía que el tiempo estaba corriendo, y que Sergio no dejaría esto pasar tan fácilmente. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de prepararme. No pensé que Sergio llegaría tan lejos como para volver a revisar mi teléfono. Pero cuando entró en la habitación con furia en los ojos, sosteniendo mi teléfono en la mano, supe de inmediato que algo había sucedido y que este momento ya no se podía evitar. «¿Qué es esto?». Su voz era baja, pero contenía una rabia apenas contenida. Me arrojó el teléfono y vi la conversación abierta con Marcos. Aquellos mensajes que tanto temía recibir parecían inocentes a primera vista, pero el coqueteo y la charla sobre la noche que pasamos fuera de la ciudad y la sugerencia de repetirlo lo decían todo. Me quedé paralizada, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Pero qué podía decir? No podía negar lo obvio. Sentí como la culpa me invadía, pero no encontraba una sola excusa que pudiera justificar lo que había hecho. «¿Volviste a verlo?», continuó Sergio, su voz cada vez más tensa. «¿Estuviste con él cuando me dijiste que ibas a trabajar? ¿Te acostaste con él?». Sus palabras caían como golpes y no podía obligarme a responder. Mis manos temblaban y la culpa quemaba en mi interior, pero sabía que cualquier cosa que dijera ahora no cambiaría lo que él ya había visto. Sergio lo había visto todo. Ya estaba seguro de que le había sido infiel y ahora exigía respuestas. «Sergio», empecé, pero mi voz sonaba demasiado débil e insegura. No sabía qué decir. «¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso?», me interrumpió. Su rostro se enrojeció de furia. «Te acostaste con otro hombre y ahora intentas decirme que no es lo que pienso. Entonces, dime, ¿qué fue?». Sus ojos brillaban con rabia, y comprendí que no había ninguna explicación que pudiera arreglarlo. Lo miraba, pero no podía decir una palabra. Dentro de mí todo estaba vacío. Sabía que nuestro matrimonio ya no tenía salvación. Todo lo que había pasado entre Marcos y yo ahora estaba sobre la mesa, y no podía seguir ocultándolo. Yo lo arreglaré», susurré, pero ni siquiera yo sabía qué significaba eso. ¿Cómo podía arreglar algo que ya estaba destruido? Sergio se acercó a mí, su rostro marcado por la ira y la decepción. «¿Arreglarlo?». Su voz temblaba. «¿Cómo vas a arreglarlo, Clara? Me engañaste, me traicionaste, me mentiste todo este tiempo». Ya no podía mirarlo a los ojos. Me giré, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. La culpa me aplastaba, pero junto a ella también comprendía que Sergio tenía razón. Nuestro matrimonio había estado quebrado mucho antes de que conociera a Marcos, y mi conexión con él había sido la última gota. Quise decir algo, encontrar las palabras,
pero se me atragantaron en la garganta. No sé qué decir, susurré. Lo siento mucho. Sergio se quedó en silencio por un momento, como si reflexionara sobre mis palabras. Luego respiró hondo y me miró con una mezcla de dolor y desesperanza que me rompió por dentro. «Me voy al trabajo», dijo finalmente, su voz más calmada, pero aún llena de rabia. «Voy a pensar en todo esto. Cuando regrese esta noche hablaremos». No sabía qué responder. Solo asentí mientras lo veía salir de la habitación y cerrar la puerta tras él. Me quedé sola en la habitación vacía, y la sensación de vacío dentro de mí se hizo aún más fuerte. Sabía que esto era el final. Nuestro matrimonio estaba destruido y no había palabras que pudieran arreglarlo. Cuando Sergio se fue, me senté en la cama y me quedé mirando un punto fijo durante mucho tiempo. Solo una idea giraba en mi cabeza. Todo lo que habíamos tenido ya no se podía recuperar, y aunque me sentía culpable por lo que había hecho, en el fondo sabía que mi vida con él había terminado hace tiempo. Ahora solo quedaba esperar lo que sucedería después. Con cada día que pasaba, todo en mi vida se volvía cada vez más insoportable. Sergio ya no me hablaba, como si su silencio dijera más que cualquier palabra. Por las noches nos sentábamos en la misma habitación, pero parecíamos completos extraños. Lo veía inmerso en sus pensamientos, como sus celos lo devoraban desde dentro, pero no encontraba fuerzas para cambiar las cosas. Nuestro matrimonio ya estaba roto, y en el fondo sabía que su final era inevitable. Todo lo que me quedaba era Marcos, pero incluso su presencia no me traía la paz que buscaba. Cada encuentro con él se había convertido en un recordatorio de que estaba huyendo de la realidad, tratando de escapar de la responsabilidad y de las emociones que me consumían. Habíamos quedado en vernos en el taller, como lo hacíamos a menudo últimamente mientras Sergio estaba en el trabajo. Llegué allí a media tarde, tratando de no pensar en el hecho de que una vez más estaba engañando a mi marido. Mi corazón latía más rápido cuando vi a Marcos de pie en la entrada. Me sonrió como siempre, sin saber que cargaba con un secreto que estaba destruyendo todo a mi alrededor. Entramos en silencio. Al principio todo parecía normal, las mismas conversaciones, las mismas miradas, pero dentro de mí todo era diferente. Sentía cómo crecía la tensión, cómo el miedo y la culpa se entrelazaban con el deseo. Apenas hablamos, las palabras ya no tenían sentido. Marcos me atrajo suavemente hacia él, y todo sucedió rápidamente. Nos besamos como si estuviéramos huyendo de la realidad, buscando escondernos en ese breve momento de pasión. En sus brazos me olvidaba, pero al mismo tiempo sentía cómo mi mundo se desmoronaba. Después de eso, me senté en una vieja silla en una esquina del taller, observando cómo Marcos intentaba arreglar algo, como si nada hubiera pasado. Pero mis pensamientos ya estaban en otro lugar. Ya no podía ignorar el hecho de que mi vida se estaba convirtiendo en un caos. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, ni de mí misma ni de Marcos. Marcos no sabía nada de Sergio. No sabía que estaba casada, y cada vez que pensaba en decirle la verdad, el miedo me paralizaba. Tenía miedo de perderlo, de que se fuera si descubría la verdad. Pero con cada día que pasaba, este secreto se volvía más insoportable. Necesitaba que supiera la verdad, pero no encontraba las fuerzas para decírselo. «Marcos», empecé en voz baja, intentando que mi voz sonara firme, pero seguía temblando. «Tengo que decirte algo». Él se giró hacia mí, aún sonriendo, como si nada estuviera mal. En sus ojos había una calma que tanto me faltaba. Apreté las manos, sintiendo cómo los dedos comenzaban a temblar. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que pasaría si le contaba todo. ¿Y si se iba? ¿Si decidía que había ocultado demasiado? «¿Qué pasa?», preguntó viendo mi vacilación. Quise decírselo todo de una vez, confesarle que tenía un marido, que mi relación con él era solo parte del caos en el que estaba inmersa. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No pude decir nada. «Nada», finalmente susurré, bajando la mirada. «Todo está bien». Marcos me miró con desconfianza, pero no hizo más preguntas. Parecía haber decidido que si tenía algo que decir, lo haría por mi cuenta. Y yo, una vez más,
Me escondí detrás de una barrera de miedo e inseguridad. En ese momento, comprendí que ya no podía seguir viviendo en esa tensión. Pero en lugar de atreverme a decir la verdad, una vez más elegí el silencio. Y ese silencio comenzó a destruirme desde dentro. Cuando Sergio regresó del trabajo, sentí que algo había cambiado. Entró en la casa despacio, no como solía hacerlo, y en su mirada había algo que nunca antes había visto. Una calma total, pero fría y distante. Este momento era inevitable, y sabía que nos esperaba la conversación más importante de nuestra vida. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio denso, roto solo por los ocasionales sonidos de la calle. Se sentó frente a mí, su rostro concentrado, pero su mirada ya no era la misma. «He estado pensando mucho», comenzó, y en su voz no había ira ni dolor, solo cansancio. «Ya no veo sentido en seguir. Tomaste tu decisión». Sus palabras sonaron claras, sin emociones, como si estuviera discutiendo algo completamente ajeno. Sentí que el corazón se me encogía, pero no intenté contradecirlo. Todo estaba dicho, y sabía que ya no había marcha atrás. «Las palabras sobran aquí», continuó Sergio, mirándome directamente a los ojos. «Me traicionaste, y lamento haber pasado tantos años con una mujer que no lo merecía. Esas palabras me hirieron profundamente, pero sabía que las merecía. Ya no podía cambiar el pasado, y el remordimiento era ahora parte de mí. Sentí cómo todo dentro de mí se encogía, pero no encontré palabras para justificarme. En ese momento, todo lo que habíamos sido se desvaneció. Me quedé sentada frente a él, sabiendo que ya no podría hacer nada para salvar nuestro matrimonio. Todo estaba destruido. «Vamos a divorciarnos», dijo con firmeza. «Presentaré los papeles. Eres libre». Solo asentí. Dentro de mí había un torbellino, pero sabía que este momento tenía que llegar. Sergio se levantó, tomó las llaves de la mesa y se dirigió a la puerta. No dijo una palabra más, simplemente se fue, dejándome en completo silencio. El matrimonio roto, que yo misma había destruido, ahora era parte de mi pasado. Cuando Sergio se fue, sentí una extraña mezcla de alivio y amargura. Era el final, pero también el comienzo de algo nuevo. Sin embargo, detrás de este nuevo comienzo se escondía la sombra de todas mis decisiones y traiciones. Sabía que ahora tendría que vivir con esta carga. Más tarde esa noche, me encontré con Marcos. Él era la única persona con la que podía sentirme libre, aunque sabía que con él también tendría que seguir ocultando una parte importante de mi vida. Estábamos sentados en su taller y lo miraba sabiendo que debía decirle mucho, pero no podía. No sabía sobre mi matrimonio y ahora decidí seguir ocultándolo. «Te ves pensativa», dijo suavemente, mirándome. «¿Todo está bien?» Asentí, tratando de no mostrar lo que realmente sentía por dentro. No podía decirle la verdad. No podía admitir que había estado casada todo este tiempo. Marcos era mi única oportunidad de una nueva vida, y temía que la verdad lo alejase de mí. «Solo han sido unos días difíciles», dije sonriendo, aunque por dentro todo estaba en tensión. «Pero todo estará bien». Él asintió, su mirada cálida y comprensiva. Hablamos un poco más, pero en el aire había una tensión que no podía ignorar. Marcos estaba convencido de que estábamos empezando una nueva vida juntos, pero la sombra del pasado seguía persiguiéndome. Sabía que la sombra de mi matrimonio roto siempre estaría conmigo. Marcos era mi nuevo comienzo, pero la mentira que seguía ocultando aún era parte de mi vida. Dentro de mí seguían presentes muchos sentimientos no resueltos y temores, y sabía que algún día tendría que enfrentarme a las consecuencias de mis decisiones. Pero por ahora, decidí seguir adelante. Había tomado una decisión: comenzar una nueva vida con Marcos, dejando atrás todo lo que había sido con Sergio. Pero la sombra del pasado siempre estaría conmigo, recordándome el precio que había pagado por esta elección.